Efesios 4:9, dice así: y eso de que subió Jesús, ¿qué es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y teniendo esto en mente, quiero que pasemos ahora a Gálatas. Nos encontramos en Gálatas, en el capítulo 4. Dice así, versículo 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bien, si recordáis que estábamos viendo en esta serie cómo Pablo se pone a sí mismo en el ejemplo de formar a Cristo en los creyentes, todo lo que era la zona de Galacia o de los Gálatas, los creyentes de Gálatas. Pero no quería pasar sin ver esta idea que nos trae Pablo de hasta que Cristo sea formado en vosotros. El que él mismo tenga dolores de parto, como nos ha dicho anteriormente, y que desea que Cristo sea formado en ello, podéis ver que es toda la imagen de un embarazo. En otros pasajes, como el que hemos leído en Efesios, nos dice que Cristo tiene que ir formándose en nosotros y que si bien es Cristo la cabeza, todo el cuerpo en armonía, la cabeza que es Cristo, nos tenemos que ir formando, y quizá ese versículo 15 que hemos leído o el anterior tenga una relación también con esta ilustración. Ya todos vosotros sabéis que no venimos de una cigüeña de París, sino que venimos del vientre. Y todos sabéis, si estáis de acuerdo conmigo, que desde el momento de la concepción, el bebé, la criatura que se está formando en el cuerpo de la mujer ya es un ser humano. Pero es un ser humano que se está formando y que hasta que no viene al nuevo nacimiento, pues no estará formado del todo. En los planes de Dios y el cómo Él maneja la naturaleza, nos ha dicho que el bebé desde la concepción se va formando y necesita meses, 9 meses, para formarse por completo, y no hace falta que se le toque ninguna campanilla o aviso. El niño sabe cuando llega su momento que tiene que salir al mundo. A veces con la ayuda de las personas externas, pero cuando viene a la luz o al nacimiento es ya un ser humano completo. Pablo está utilizando esta idea. Está diciendo: yo tengo dolores de parto. Esta misma imagen, que no vamos a dar los detalles, dice: yo lo que quiero es que Cristo sea formado en vosotros. Y creo que es importante que tengamos esta imagen.
Podríamos utilizar esta imagen como la que hemos visto en Efesios o en otros lugares. Segunda de Corintios también nos trae una idea parecida. Vamos a ir viendo varias cosas y que son muy importantes. Primero, y es fundamental, lo hemos visto y lo hemos dicho de muchísimas maneras ya en estos capítulos de Gálatas. Tu conversión sería como la concepción espiritual. Pero por tanto la concepción es solo el comienzo de un proceso. En ninguna manera tiene que estar en la mente del creyente, alguno de vosotros, el decir soy concebido, ya está hecho. Por supuesto que no. Tenéis que avanzar en vuestro desarrollo y en vuestra formación. La vida cristiana, tu vida cristiana, desde el principio al fin, es un proceso. Es un proyecto de vida. Hasta que sea formado por completo. Más adelante. Si alguno dice, o una mujer llega y dice, ya tengo el bebé en mi vientre, ya se está formando, ya está todo hecho, no tiene una idea clara. Hoy que tenemos todo lo que es la ecografía y se puede hacer incluso fotografías del bebé en el vientre de la madre, podemos ver cómo se va desarrollando. De día a día no lo notamos, pero de semana a semana sí lo notamos. El otro día en algún canal de televisión se mostró cómo un niño había nacido todo aún cubierto con la bolsa y se veía al niño latir. No puedes en ninguna manera pensar que tu vida está hecha porque un día creíste en Cristo. Este es solamente el comienzo. Lo que la Escritura habla y llama santificación. Es verdad que tú fuiste santificado en el momento que Cristo te llama con su voz irresistible y lo aceptas a Él como tu Salvador y como tu Señor. Ahí empieza la vida. Estabas muerto y ahora vives. Has pasado a un nuevo mundo espiritual y ya no solamente carnal. Pero esa santificación que te trajo Cristo es el comienzo de la santificación que se tiene que ir extendiendo a lo largo de tu vida. No te conformes nunca con menos que ese proyecto que tienes delante de ti, porque si no, únicamente podrás ser en algún momento un aborto, algo que se queda a mitad de camino. Pero lo que nos está diciendo Pablo en esta imagen, o como lo hemos visto también en Efesios, es que la meta y este proyecto de vida es Cristo. Lo que se tiene que formar en vosotros, con vosotros, por vosotros, es Cristo. A veces lo hemos equivocado y la mayoría de las veces actuamos de una manera errónea. Está bien, por ejemplo, que un creyente que se ha convertido pueda llegar y decir, ahora que soy creyente, mi meta es ser una buena persona. Amén. Eso está muy bien. O que pueda llegar y decir, porque ahora soy cristiano y antes era un mal padre, ahora voy a ser un buen padre, un buen marido. Y decimos amén, son proyectos buenos y deseables. Voy a cambiar toda mi perspectiva de actuar en mis negocios o en la sociedad en la que me encuentro. O puedas ponerte marcas extraordinarias como servir y honrar o hacer. Pero lo que nos dice la Escritura, que tiene que ser nuestra vida, no es únicamente que tú seas mejor persona o mejor padre o mejor hijo o mejor ciudadano. Lo que tienes que buscar es ser como Cristo. Tienes que llegar a tener el carácter de Cristo. Quien mejor lo puede expresar es también Pablo en Filipenses. Quiero que leáis conmigo. En Filipenses, capítulo 2, donde nos va a dar una de las imágenes más extraordinarias acerca de nuestro Señor Jesucristo,
Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pasaje extraordinario, pero fijaros cómo hemos comenzado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Esto es lo que nosotros, los creyentes, tenemos que buscar. Cuando Pablo nos está hablando de que Cristo tiene que ser formado en nosotros, lo que está poniendo en nuestras mentes es que nosotros lleguemos a tener, por ejemplo, el corazón apasionado que Cristo tiene por las causas de Dios. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo y hacerse siervo obediente hasta la muerte. Y por tanto, cuando nosotros decimos que como creyentes no nos tenemos que conformar simplemente con haber creído, pasado, sino que tenemos que fijarnos en el futuro, en la meta, hacia adelante, lo que tenemos que buscar, entre otras cosas, es tener el corazón de Cristo. Ese carácter compasivo de nuestro Señor. No tenéis sino que leer una y otra vez a los evangelios para descubrir a este Cristo a lo largo de su vida, de sus 3 años de ministerio. A veces, incluso a pesar de las presiones, no podía resistir llorar por su amigo o dar de comer a los hambrientos, etcétera, etcétera, tal como podemos encontrar. Nuestro Señor Jesús supo callar aun cuando le calumniaban y cerró su boca aun cuando podría hacer grandes cosas. El Señor Jesús podía haber llamado una legión de ángeles que vinieran a socorrerle en el tiempo de la pasión. Pero el Señor Jesús calló. Nosotros tenemos que saber callar. Nosotros tenemos que saber aprender de lo que el Señor Jesucristo nos enseña y nos dice. El Señor Jesús usaba su lengua para curar. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a manejar nuestra lengua, dice Santiago en su carta. Tenemos que dominarla y tenemos que tener como ejemplo nuestro Señor Jesús, no solamente para que seamos lentos al hablar cosas inconvenientes, sino que nuestras palabras sean dulces y sean medicina a los que están a nuestro alrededor. De tal manera, tenemos una cita en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, cuando Pedro, a pesar de que está negando al Señor y se encuentra alrededor del fuego en el patio con los criados, y algunos descubren que Pedro es discípulo del Señor Jesús, dice: tu hablar te delata, hablas como Él. ¿No pensáis que esa es una buena imagen para que la gente cuando nos vea pueda escuchar las palabras de Jesús? Que hablemos como Jesús hablaba. No solamente es que los creyentes tengan el corazón de Cristo, la compasión de Cristo, sino que tengamos las palabras de Cristo. De tal forma que poco a poco nosotros aprendamos a hablar el lenguaje del Señor, el lenguaje de las Escrituras. Podemos poner otra imagen poderosa y extraordinaria. Nos dice que Moisés, Éxodo 34, estaba en la presencia del Señor, escuchando las instrucciones acerca de la ley, recibiendo la ley en sus manos, y el pueblo estaba temeroso, porque simplemente por estar en la presencia de Dios, de Yahvé, se llenó su rostro de resplandor y de gloria. Tal es así que le decían: cúbrete, porque solamente mirarte pereceremos. Esto es, quizá incluso me atrevería a decir, migajas ante el privilegio que nosotros los creyentes tenemos de estar en la misma presencia del Señor. Si Moisés es capaz de dar resplandor con su rostro porque había visto la espalda de Dios, o había visto parte de su gloria y majestad, pero nunca vio a Dios,
Cuanto más nosotros que caminamos a la luz del Señor, que tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, que hemos sido transformados de tal manera que ya no nos gobierna un corazón lleno de pecado, sino que nos tiene que gobernar no la carne, sino el Espíritu. ¿Muestras tú a Cristo? No estamos hablando aquí de si eres creyente, quizás fuiste concebido por la obra del Espíritu y un día pusiste tu fe y confianza en el Señor Jesucristo. Amén, gloria sea al Señor por la salvación de tu alma. Pero lo que estamos diciendo ahora es, en tu relación con Cristo y en tu formación interna y cómo se van desarrollando en ti, ¿estás mostrando la gloria del Señor? ¿Estás utilizando sus mismas palabras? ¿Le estás glorificando cuando la gente te mira y puede ver en ti al Señor Jesús? Nos dice la Escritura también que nosotros ya no tenemos que ser nosotros, sino Cristo que mora en nosotros. Conformarse con menos es quedarse siempre en un vientre para no nacer. Dejadme que os diga en tercer lugar que esta idea expresa en nosotros el deber y la responsabilidad de comenzar a desarrollarnos. Ese ser interior que tiene que dar un ser completo. Y debe comenzar en nuestro interior. En el momento mismo que vosotros os habéis convertido a Cristo, tiene que empezar a cambiar vuestra manera de pensar. Vuestros pensamientos que antes estaban cautivos por el diablo mismo, por la carne, por las cosas del mundo, nos enseña la Escritura que ahora vuestros pensamientos y vuestra manera de pensar tienen que estar cautivos por la palabra de Dios, cautivos por Cristo. Y estar cautivos por Cristo significa que todo pensamiento tiene que venir sometido a Cristo. No puede haber en un cautivo, no puede haber en alguien que está formando sus pensamientos y desarrollándolo, un área, un paréntesis, una parte secreta que reservamos para las cosas del mundo. Todo el ser entero tiene que estar caminando en la misma dirección. Sabemos a veces de esas enfermedades en el niño no nacido, cuando se está desarrollando una parte y no se desarrolla todo el ser. Pero tienen que ir todo en coordinación. ¿Dónde están tus pensamientos para que se forme en ti el ser que depende de la palabra de Dios? Que tu conciencia esté sometida a las Escrituras. ¿No pensáis que muchas veces nosotros sometemos simplemente nuestra esperanza y la salvación al Señor, pero que nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestra manera de obrar no están sometidos a Cristo? Aun cuando todos vosotros aquí en esta mañana me podáis decir que no separáis a Cristo como Salvador de Cristo como el Señor, muchos de vosotros os acercáis a Cristo como el Salvador, pero margináis a Cristo como el Señor de vuestras vidas. Y por tanto vuestros pensamientos, vuestra manera de obrar, de pensar, no están sometidos a Él. ¿Qué hacéis, por ejemplo, con vuestros deseos? ¿No debería de estar formándose en vosotros un constante deseo por la causa del Señor, por la gloria del Señor? ¿Cuántos de vosotros ahora como creyentes lo que estáis formando es nuevos deseos, quizá con una etiqueta más humana, pero que sigue siendo no cristiana? Deseos o anhelos que vosotros os podéis marcar y objetivos que podéis excusar en vuestra manera de obrar en vuestras vidas, pero que están muy lejos de lo que el Señor nos marca. Por supuesto que nos dice que tengamos que ser buenas personas y que tenemos que actuar de manera digna y, por supuesto, obedeciendo por completo los 10 mandamientos que nos dice la palabra del Señor. Pero lo que nos dice también es que todo lo que hagáis, lo hagáis para su gloria. No es que hagáis las cosas bien, es que la hagáis bien para su gloria. No estáis utilizando la caridad para vuestro propio bien. No estáis actuando en el hogar de manera adecuada para que vuestra esposa os respete o vuestro marido os ame.
No estáis actuando bien en vuestros negocios para que os vaya bien y aumente la cuenta de vuestro banco. Vosotros tenéis que actuar como padres o esposas, o hijos, o ciudadanos, o empleados, para la gloria de Dios. Vuestro pensamiento tiene que estar constantemente sometidos al Señor, así como también vuestros deseos, todos vuestros anhelos. Seguramente, algunos de vosotros, hombres, antes de convertiros, disfrutabais con la pornografía. Y otros disfrutabais con la codicia, o con la envidia, o con las modas. Y de pronto, porque el Evangelio ha alcanzado vuestras vidas y ha empezado a nacer en vosotros una nueva criatura, habéis dicho: todas estas cosas horribles las rechazamos. Y habéis apartado todo aquello que la palabra de Dios condena de manera clara. Pero tened cuidado que no lo vayáis a sustituir por otros anhelos que no sean también bíblicos. Que os dejéis influenciar por las cosas del mundo, que siempre os va a dar engaños. Os pueden dar metas y objetivos que, en lugar de acercaros al Señor y a su gloria, os acercan a otros proyectos que son más mundanos que divinos. Debe de comenzar a formarse Cristo en vosotros, en el interior de vuestras almas, de manera que pueda pasar después a la apariencia externa. No es únicamente que Cristo se forme en vosotros, sino que parezca en verdad que Cristo se está formando en vosotros. No ocurre al revés. No estamos hablando, y la Escritura no habla de que cambies tus hábitos y tu comportamiento externo y eso te va a llevar a un cambio interior del alma o del corazón o de la mente. Tiene que ser al contrario. Cambia tu manera de pensar, cambia tus objetivos internos, tus anhelos y deseos, porque así va a cambiar tu manera de vestir, o tu manera de hablar, o va a cambiar tus relaciones o tus amistades. No podemos obligarle a nadie que no ha nacido en Cristo que se comporte como un cristiano. No podemos decirle a un no cristiano que no se deje influenciar por las cosas del mundo, es del mundo. Y podemos nosotros los padres esforzarnos a que nuestros hijos sigan nuestros pasos, pero recordar que no pueden seguir todos vuestros pasos si antes Cristo no ha sido formado en ellos. Tenemos que buscar, tú y yo, cada uno de nosotros, primero que las entrañas sean transformadas por el poder y la gracia del Evangelio. Que nos haga ser personas distintas en nuestro interior. Porque de una manera natural empezaremos a desarrollarnos externamente. No buscamos que el niño no nacido tenga una mera apariencia. Lo que queremos es que tenga todos los órganos que le hacen ser humano. Nunca al revés. Al niño no hay que enseñarle a llorar. En el momento en que nace y algo le duele, llora. O decía alguien hace unos días, al niño no hay que enseñarle a decirle, no, mío, porque viene la naturaleza pecaminosa del niño. O sea, hay cosas que el niño no tiene que aprender o no le tienen que enseñar, vienen solas en su naturaleza. Si tú eres un verdadero creyente, si en verdad Cristo se está formando en ti, si has puesto tu confianza plena y total, absoluta, única en el Señor Jesucristo, tiene que cambiar tu manera de sentir y tiene que cambiar tu manera de pensar. Y si tu manera de sentir y tu manera de pensar está cambiando, entonces se tiene que mostrar en tus hábitos y en tus comportamientos. ¿Cómo un cristiano puede tener ciertas amistades? ¿Cómo un cristiano puede ver ciertas cosas? ¿Cómo un cristiano puede encontrar disfrute en ciertas blasfemias? ¿Cómo el cristiano, y podremos hacer una lista, pero estas cosas tienen que venir si se está haciendo un cambio y una transformación constante en vuestro interior? En quinto lugar, lo que nos está diciendo aquí es que el desarrollarse de Cristo en nosotros tiene que ser de una manera continua.
El feto, el niño no nacido en el vientre de su madre, no se toma descansos. No hace intervalos de tiempo. Como vosotras, las madres, no podéis llegar y decir, voy a dejar a mi niño a dieta durante una semana. El niño tiene que ir desarrollándose día tras día. Y a lo largo de esos 9 meses no hay ni un solo instante, ya no digo día, ni un solo instante que no se vaya desarrollando hasta completarse en el niño que ha de nacer. Tu vida cristiana, sea quien seas, estés donde estés, y no importa la circunstancia que estés pasando, tu vida cristiana tiene que ser este proceso constante sin cesar. Si alguno de vosotros piensa y siente y ocurre, porque aun cuando estoy hablando de manera general, ocurre, si alguno de vosotros dice que en vuestro crecimiento vais a tomar un paréntesis, que vais a hacer un descanso en el proceso, que vais a ir a tomar cierta aventura con las cosas del mundo, lo que estáis trayendo es veneno para vuestras almas que van a perjudicar y dañar vuestro crecimiento espiritual. No hay descanso para nuestras almas en este proyecto de vida que se ha marcado el Señor para con nosotros. Tiene que ser de manera continua. Un creyente no deja de ser creyente cuando duerme. Un creyente no deja de ser creyente en las vacaciones. Un creyente no deja de ser creyente en el trabajo. Un creyente no deja de ser creyente en la escuela o en la granja o cuando está en los lugares más íntimos, personales o aislados. Es continua. Y si habéis pensado que la vida cristiana es otra cosa que esto, un desarrollo diario, sino instantáneo o momento tras momento, entonces es que no habéis entendido lo que es la santificación, el crecimiento y el formarse Cristo en vosotros. Tiene que ser sin cesar. No habéis sido llamados para que se complete la mitad del periodo. Tiene que completarse totalmente, hasta el final. El niño no podrá ser independiente hasta que no nace de su madre, y aún así necesitará a su madre. Nuestra vida cristiana tiene que ser día tras día y sin descanso, constantemente, hasta el final, cuando ya seamos la imagen de Cristo en gloria, que nos dice también en Corintios con respecto a nosotros. ¿Es así en vosotros? ¿Nos da la sensación de que algunos habéis quedado en el tercer mes? ¿De que estáis estancados de alguna manera? ¿De que han pasado no solamente los meses y los años y que no hay todavía ojos que ven, oídos que oyen? ¿Que quizás sí hay un pequeño corazón que palpita y nada más? Tenéis que seguir avanzando. No podéis parar. Si el niño para, muere. Vosotros tenéis que seguir desarrollando. Preocuparos por vuestra salvación. No vengáis aquí simplemente disfrutando de aquello que ocurrió en el pasado. Tenéis que disfrutar del presente, de lo que el Señor sigue haciendo en vuestras vidas. El cristianismo no es algo que contar que ocurrió. El cristianismo es contar lo que el Señor sigue haciendo en nosotros. Y no os podéis tomar descanso. Descansar del trabajo. Descansar de las presiones diarias, descansar, mujeres del hogar, tomaros un día de descansar, de fregar, barrer, descansar de trabajo que tenéis en la calle, hombres, descansar un poco de muchas cosas que tenéis de manera diaria y centraros y reposar en las cosas del Señor, pero como creyentes nunca podéis descansar. Es como el soldado, siempre tiene que estar alerta, siempre, aun cuando no tenga el trabajo de faena o el trabajo de lucha. Nuestra vida cristiana sin descanso, no os angustiéis. En ningún momento se nos ha dicho que el niño no nacido esté diciendo qué trabajo tan duro. No se toma un descanso en este agobio de estar en el vientre de su madre. Pero se sigue desarrollando día tras día,
de una manera natural. ¿Cómo es que no es natural que nosotros seamos cristianos todos los días, en todos los lugares? ¿Cómo es que nos surge luz y resplandor de nuestras vidas en todo momento? ¿Cómo es que algunos habéis dejado de ser cristianos en la intimidad o ser cristianos en los negocios? No es posible, no podemos pensar de esta manera. Tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que Cristo se desarrolle día tras día en nosotros. Bueno, la Escritura nos dice, en sexto lugar, los medios, la manera. Pablo nos da un matiz. Estoy dispuesto a volver a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, que para que Cristo fuera formado, allí estaba Pablo. Y estaba Pablo incluso dispuesto a lo que fuera. Y ahí podemos relacionarlo con la palabra, con la Escritura, con las enseñanzas apostólicas. Para eso tenemos a Pablo. Por eso tenemos la congregación, para que nos podamos ir edificando mutuamente. Tenemos que mamar de la Escritura. Tenemos que aprender de las lecciones de Pablo. Tenemos que instruirnos de toda la palabra de Dios. Obediencia a la palabra, esto es lo que nos hace que Cristo sea formado en nosotros. Que nos fijemos en las Escrituras. No vais a formar como cristianos pasando horas y horas viendo la televisión, o en vuestros negocios, o ejerciendo de otra manera, aun cuando sean oficios y trabajos dignos. Lo que os va a hacer Cristo en vosotros y en vuestro interior, y va a transformar vuestros pensamientos y vuestros anhelos y deseos, es la palabra del Señor. Es ir y volver una vez más y otra vez más a las Escrituras. O como dice Pablo en 1 Corintios 11, versículo 1, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Esta es la mejor manera. Tenemos la gran ventaja de que nosotros conocemos a Cristo. Lo vemos en las Escrituras. Sabemos de su carácter, sabemos de su humildad. ¿Queréis aprender acerca de Jesús y cómo ser de Jesús? Lo hemos leído en Filipenses, ¿no? Aprender de esta compasión, de esta pasión que Cristo tiene, que estuvo hasta dispuesto a darlo todo. ¿Te fijas en Cristo como tu ejemplo? Pobre de ti. Si estás fijándote en deterioradas criaturas pecadoras como hombres a vuestro alrededor. Si has cogido como tu modelo cierto personajillo que hay por allí. Nuestra imitación tiene que ser la exacta o del exacto, que es nuestro Señor Jesucristo. Tienes que colgar, como hemos dicho algunas veces, tu fotografía en tu alma, para que lo único que veas cuando te levantas o cuando te acuestas es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Eres tu sumo ejemplo y no vas a parar, no debes de parar hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y cuando estés en la presencia del Señor, seas un ejemplo de imagen completa de la grandeza y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es esto así? Lógicamente, si tú simplemente imitas el personaje tuerto que está a tu alrededor, terminarás siendo un personaje tuerto. Tienes que fijarte en aquel que es perfecto y completo y no estar satisfecho hasta que lo hayas dado todo por esa imagen y por ese ejemplo. Nos enseña también las Escrituras que nuestro crecimiento, Efesios que hemos leído, está dentro de lo que es el conjunto de iglesia. Bien está que sabemos que el niño no nacido se fortalece de lo que puede extraer de su madre. Es la unión madre y bebé. Pero para nosotros no es así. Nosotros nos formamos por lo que es la instrucción de las Escrituras, nos formamos por lo que es el ejemplo del Señor Jesucristo, nos formamos con la oración, orar y orar sin cesar. No dejéis de orar. Una y otra vez nos dice la Escritura, pero también nos dice que es la relación entre nosotros, en la iglesia local. Porque si algo te falta a ti, el otro que está a tu lado te lo puede dar. Y si de algo tienes abundancia, y quiera Dios que sea así, tú podrás satisfacer también a otros.
¿No crees que esto es importante? No hay cristiano que crezca y se desarrolle aislado. No hay cristiano que tenga excusa a la luz de las Escrituras que pueda vivir ajeno al pueblo de Dios. El Señor nos ha convertido para que seamos uno, todos en Cristo. Y por tanto, esa obra completa, la que dice Efesios, en la que debemos crecer, es en el cuerpo de la Iglesia. Porque el misterio de los misterios es que al final nos dice también tú eres una parte, tú eres un miembro de un conjunto con todos los miembros que hacen el cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Tú tienes que ser completo con todo el pueblo de Dios. ¿Qué tienes para dar? Mirad, es que si vosotros como creyentes que decís que habéis puesto vuestra confianza en el Señor Jesucristo y que de pronto Cristo os ha dado una nueva naturaleza por medio del Espíritu de Cristo, podéis hacer una causa y no lo estáis ejerciendo y no estáis ayudando, ¿para qué servís? No habéis sido convertidos únicamente para que os quedéis en vuestra cueva. Habéis sido convertidos para que seáis luz. Y para que podáis trabajar en conjunto. Todos nos necesitamos para desarrollarnos. Y formar la criatura, iglesia y cuerpo, que el Señor demanda de todos nosotros. Pero no sea además que tú seas de los que entorpecen y dificultan y limitan el crecimiento. Que seas ese quiste, que es un tropiezo constante al desarrollo completo del Señor. No habéis venido aquí a esta iglesia, no habéis venido al cuerpo de Cristo, no habéis venido a la salvación a estorbar. Habéis venido a impulsar. No podéis estar tranquilos si no estáis empujando toda la obra, si no estáis obrando de la manera adecuada. Algunos, es verdad, seréis salvos como por fuego. Y daremos un día gloria al Señor por todos los que habéis sido redimidos. Pero en el nombre del Señor, no hagáis lento el desarrollo. Implicaros todo en aquello que el Señor os haya dado como parte de este cuerpo para desarrollar a un Cristo completo en nosotros. Pero dejadme que termine en séptimo lugar. Nunca vamos a ser ese Cristo formado en nosotros completo en este mundo. Completo o perfecto. Solamente lo podremos ser en gloria. A fin y al cabo trabajaremos y quiera el Señor que cada día seamos una imagen más clara de Cristo viviendo en nosotros, morando en nosotros, que cada vez tengamos esa pasión y ese anhelo que Cristo tenía en medio de la sociedad, que actuemos como Cristo actuaba, que tengamos las entrañas de Cristo y que tengamos la pasión de Cristo. Pero nunca lo vamos a tener de manera completa aquí porque el polvo de este mundo nos ensucia y nos daña de manera constante. No paréis, trabajar, pero nunca lo conseguiremos. Ahora bien, un día sí. Tan maravilloso es nuestro Dios, Creador, y tan amante de su Hijo, que el plan de Dios es llenar el universo, un cielo nuevo y una tierra nueva, con hombres y mujeres a la semejanza de su Hijo. Y nosotros que tenemos esta visión de futuro, de estar un día en el reino, en la gloria, y ser una imagen del Señor Jesucristo, tiene que ser un impulso constante en nosotros, ahora. Aquí no lo podremos llegar a ser. Todo esto es nuestro vientre de desarrollo. Pero quiera el Señor que un día tú y yo podamos estar en aquel lugar, ser la imagen de nuestro Señor. Amén.